Pemex registró pérdidas por 92,000 millones de pesos al cierre del tercer trimestre del año. Esto como resultado de la caída del 13% de las exportaciones de hidrocarburos. En este contexto llega el debate de la reforma energética. Para conversar sobre la reforma, recibo en el estudio, cosa que me da mucho gusto, al diputado Carlos Angulo. Diputado, bienvenido a Nueva Cuenta. Gracias, Julián, es una gran oportunidad poder participar aquí contigo. Pues ahora llegó la hora, ya pasó el tema sendario, el PAN manifestó una posición tajante de rechazo a lo que se llama, bueno, no sé si es, pero se llama reforma hacendaria, pero bueno, viene un gran tema que le importa a los panistas, y que es la reforma energética, y le importa porque inclusive antes de que se presentara la iniciativa del presidente Enrique Peña, ustedes como partido presentaron ya una iniciativa bastante clara y que en ese sentido es más aperturista, por decirlo de algún modo, que la del propio presidente. ¿Dónde estamos parados? Mira, lo has mencionado muy bien, es bastante clara. Nuestra iniciativa tiene pues todos los elementos necesarios para decirle al pueblo de México qué es lo que el Partido Acción Nacional quiere respecto de la apertura energética. Y sí, efectivamente es aperturista. Yo la he descrito como un haz abierto que pusimos sobre la mesa, y la del PRI, o la del gobierno de Peña Nieto, mejor dicho, pues es una especie de 9 en la baraja, acostado, no abierto, porque no sabemos qué más hay. Hay una reforma de 2 artículos de la Constitución, y no dice cómo se va a establecer lo que ellos mencionan en su paradigma, digamos. Nosotros somos muy claros, nosotros queremos que haya una apertura sin privatizar Pemex. La apertura consiste en que todo el sector energético quede abierto a concesiones, a un sistema de concesiones para la exploración, para la explotación de los hidrocarburos, pero una cosa muy, muy clara debe de quedar: la renta petrolera queda plenamente asegurada para la nación mexicana. ¿Cómo opera eso? Bueno, vamos a contrastarlo como lo que opera actualmente. Actualmente tenemos un monopolio de Estado que es Pemex, pero Pemex no es el Estado, ¿eh? Pemex es un organismo descentralizado del gobierno federal que se establece para hacer todo una explotación de un sector energético total, y no le da para hacer tanta cosa. El sector energético es muy amplio y Pemex no tiene la capacidad total para hacerlo. Aduce el PRD que tiene una postura totalmente cerrada, que es mantener el statu quo, nomás quitándole a Pemex el impacto fiscal al cual se le somete de forma cotidiana. Y dice que si se le quita ese impacto fiscal va a ser muy efectivo. Bueno, nosotros no creemos. Nosotros creemos que Pemex lo podemos exponer a un sistema de concesiones en donde Pemex va a tener una prioridad, lo que se llama la ronda cero. Esa prioridad consiste en que en donde Pemex tiene una facultad o una experiencia amplia, Pemex tenga esa prevalencia, tenga esa prioridad de poder su trabajo, de poder seguir explotando los yacimientos tradicionales, los someros, en aguas someras, etcétera, ¿no? Pero en donde Pemex no tiene experiencia y donde Pemex no tiene el capital necesario, como aguas profundas o los yacimientos de lutitas, que es el que se llama el shale oil, el shale gas, que son yacimientos de gas y de petróleo que están incrustados en las piedras, que a través de un sistema hidráulico muy sofisticado se le extrae el petróleo de esas piedras. No tiene ni la capacidad ni la experiencia para ello. Miren, por dar un ejemplo, en el lado mexicano pues se explotaron unos cuantos yacimientos de esa naturaleza. ¿Cuántos? Serán unas decenas, mientras en Estados Unidos son miles de yacimientos los que se han explotado, al grado de que en Estados Unidos se les volvió a revivir su boom petrolero.
y de gas, al grado de que los precios de los energéticos han bajado de una manera exponencial en Estados Unidos, mientras en México estamos sube y sube y sube los precios de las gasolinas, etcétera, porque no nos da la capacidad de refinación. Tenemos que estar importando unas cantidades exorbitantes de derivados del petróleo, principalmente gasolina, etcétera, ¿no? Bueno, lo que nosotros estamos poniendo frente al pueblo de México es que haya concesiones, y las concesiones son pequeñas leyesitas, vamos a llamarle así, que se exponen de una manera totalmente transparente. El concesionario participa en una licitación y está expuesto totalmente a lo que ahí se encuentra establecido, mientras que la propuesta del presidente Peña Nieto es los famosos contratos de utilidad compartida. En la utilidad compartida son contratos bilaterales, son oscuros, no están expuestos hacia el público y no sabemos cómo se van a manejar porque no se expresan en la iniciativa presidencial. Además de que puede haber mañas ahí de muchos tipos. Primero, las utilidades son las que se reparten y las utilidades están sujetas a los ingresos menos los gastos da una utilidad, y los gastos se pueden manipular amplísimamente. Pero entendiendo la posición del PAN, su propuesta, diputado, no hay modo de hacer una reforma energética si no es con el PRI. Indudablemente, y si no es con el PAN y el PRD, porque es constitucional. Necesita, digamos, el PRI necesitaría, por decirlo en esta aritmética política, necesitaría al PAN o al PRD. Exacto. En ese sentido, el PRI va a tener que ir moviendo sus coordenadas. Y el PRD está cerrado y el PAN está totalmente abierto. Entonces, fíjate, el enigma. A eso voy. Sí. ¿Qué tanta posibilidad hay de que camine un acuerdo del PAN justamente con el PRI después de, digamos, de los desaguisados de la reforma? Creo que para nosotros es mucho más fácil transitar en ese sentido, porque nosotros tenemos la total apertura, ¿verdad? Y el PRI tiene un sistema cerrado, medio abierto, pero esa apertura no da para lo que necesita el país, y además se puede prestar a mucha manipulación y mucha corrupción. Y diputado, ¿qué tanto estará esto sujeto digamos, a otra reforma que van a discutir ustedes? Bueno, la política electoral. Exactamente. Ahí es donde está el quid del asunto, precisamente. ¿Por qué? Porque el Pacto por México ha señalado claramente que para entrar a la reforma energética se necesita resolver la política electoral, y ya se nos están echando para atrás en relación con el Instituto Nacional Electoral. Entonces ahí pues estamos por ver, a ver qué pasa, porque a lo mejor no pasa ni una ni la otra. Pero a ver, diputado, ¿no sería perder más, por lo menos, decir, se lo planteo así, pongamos que esa fuera la negociación, no hay Instituto Nacional Electoral, pero hay reforma energética? No, yo creo que no habría reforma energética. ¿Por qué es tan importante, entonces, dígame, ese Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué el PAN apostando tanto? Es muy importante porque las elecciones en los estados están totalmente cooptadas, manipuladas por los gobernadores, muchos presidentes municipales, y no importa de qué color sean, verdaderamente hay una intervención atroz en los estados en los procesos electorales. Pero a ver, le pondría el ejemplo que dan los que dicen que eso no es tan así. Le diría, ¿a poco el Instituto Electoral de Oaxaca no, bajo esa lógica hubiera ganado el PRI? El Instituto Electoral de Puebla hubiera sido algo similar. Bueno, mira, se van a esos extremos, sí, se van a esos extremos, pero déjame explicarte una cosa muy importante. Durante un proceso electoral que es muy complicado, es un proceso sumamente complicado, hay innumerables violaciones que no se captan, ni siquiera se documentan. Y esas violaciones son porque se dejan hacer y se dejan pasar por la autoridad electoral en los estados. Y tienen un impacto que viran en un sentido o viran en otro sentido. Y sí encontramos una proclividad, si es un gobierno del PRI, por las autoridades electorales van con el PRI, si es del PAN, van con el PAN, si es con el PRD, van con el PRD, y así sucesivamente, ¿no? Sí, no se da una pureza electoral como se debe dar. Además, el Instituto Nacional Electoral sería también
hecho para fortalecer las elecciones federales, no nada más las estatales y las del Distrito Federal. Diputado, muchas gracias por esta conversación, como siempre. Quisiera nomás terminar con una cosa, si me lo permites. Adelante. En nuestra propuesta, la renta petrolera está garantizada, y te voy a decir por qué. Está garantizada porque del yacimiento, cuando sale el petróleo del yacimiento, inmediatamente se contabiliza eso para un fondo nacional petrolero, que sería un fondo autónomo que estamos proponiendo, mientras en los contratos de utilidad compartida no sabemos si verdaderamente es la utilidad o no es la utilidad, y cómo se va a compartir y bajo qué términos, etcétera, etcétera. La nuestra es perfectamente clara para beneficio de la nación mexicana. Ahí está la propuesta, a ver cómo va transitando. Muchas gracias, diputado. Julián. Y sigamos en contacto, mi cuenta de Twitter, ya sabes, @JAndradej. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. En un minuto, una familia puede perderlo todo.